Un millonario hizo una apuesta cruel con la señora de la limpieza delante de toda la fiesta. Ella podía simplemente ignorarlo, pero eligió hacer algo que nadie allí esperaba. «Oye, tú, ¿me estás espiando?» Esteban le apuntó con el dedo directamente a Renata. Ella sostenía una bandeja de copas y tenía la mirada fija en el violín colgado en la pared del fondo. Un instrumento antiguo, de madera oscura, enmarcado y exhibido como si fuera una escultura de museo. «¿Nunca has visto un Stradivarius?», dijo con la comisura de los labios hacia arriba. Los invitados más cercanos ya se estaban riendo antes de que terminara la frase. Renata no desvió la mirada. Dijo, casi sin querer, «Es hermoso». Esteban la miró de arriba a abajo. Saco de lino blanco, whisky caro en la mano, rodeado de gente que esperaba el siguiente chiste de él como si fuera entretenimiento pagado. Él adoraba un público. «¿Sabes lo que me parece gracioso?», soltó, abriendo una sonrisa. «Que una señora de la limpieza mire un violín de 650.000 pesos como si supiera lo que está viendo. Más risas, esta vez más fuertes. «Si tocas ese violín, me caso con vos», anunció para todo el salón. «Pero todos sabemos que eso no va a pasar, ¿no? Mano de trapeador no sirve para un Stradivarius». La carcajada fue general. Un hombre de traje gris aplaudió como si estuviera viendo un especial de comedia. Una mujer de vestido dorado se tapó la risa con la mano, pero no se esforzó mucho en disimular. Había gente sacando fotos. Más de 30 personas miraron a Renata esperando que bajara la cabeza, pidiera disculpas y desapareciera por el pasillo de servicio. Ella no se fue, se quedó quieta, respiró hondo y lo miró directo a los ojos. «¿Me pasa el violín, entonces?» El salón se congeló de una manera que parecía ensayada. Esteban dejó de sonreír. La miró durante 2, 3 segundos, como quien no cree que una mosca acaba de responderle. Después caminó hasta la pared, arrancó el violín del soporte y se lo puso en las manos con una fuerza que no era necesaria. «Está bien, toca, pero cuando te trabas, agarras tu abrigo y te vas. Despedida. Delante de todos». El rostro de Renata se puso blanco. Los dedos se cerraron alrededor del instrumento de forma mecánica, casi involuntaria. El peso del violín le resultaba familiar de una manera que dolía. ¿Qué iba a hacer una mujer que no había tocado un violín en 15 años? Ese peso lo conocía desde los 6 años. Así, Renata, codo levantado. Eso. Ahora sentí. Don Laureano sostenía el arco junto con ella mano sobre mano en el cuartito del fondo de la escuela municipal donde daba clases. Olía a madera, a resina y a café pasado en la jarra vieja de la secretaría. No tenía dinero para pagar una escuela de música particular, pero tenía paciencia infinita y un oído que no perdonaba una nota equivocada. «Tenés algo diferente, nena. No sé explicarlo. Es como si el violín ya supiera que es tuyo». Tenía 8 años cuando él dijo eso. Se le quedó grabado para siempre. A los 12 tocó en un concurso provincial. Ganó. Los llamaron para una presentación en Buenos Aires, en un teatro de verdad, con butacas de terciopelo rojo y araña de cristal. Don Laureano se sentó en la primera fila con el saco que solo usaba en casamientos y entierros. Cuando ella terminó, él aplaudió de pie antes que nadie, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que ella nunca volvió a ver igual en ninguna otra persona. «Hoy fue el día más feliz de mi vida», le dijo en el camino de vuelta. 2 meses después, tuvo un infarto mientras daba clases. No resistió. Renata tenía 12 años, su madre estaba fuera del país tratando de salir adelante, y el dinero se acabó antes de que terminara el mes siguiente. La escuela de música fue lo primero que se cortó. Después vinieron los sueños que ni siquiera había tenido tiempo de nombrar.
Se fue a vivir con una tía, dejó de estudiar música y envolvió el violín de su padre en un trapo viejo dentro de una caja que terminó en el fondo del armario. No lo olvidó. Solo aprendió a no recordarlo. Consiguió trabajo a los 15. Limpió escuelas, limpió hospitales, limpió casas de familias ricas. Fue creciendo, fue tirando, y el violín se fue quedando en el fondo del armario, dentro de la caja, con el trapo viejo. La risa de una mujer en el salón trajo de vuelta a Renata. Pestañeó. La araña de la mansión estaba encendida sobre su cabeza. El olor era a perfume caro, no a resina, y en lugar del saco gastado de su padre, había un hombre de lino blanco esperando que se trabara. Esteban cruzó los brazos. ¿Vas a quedarme mirando o vas a tocar? Renata miró el violín que tenía entre las manos. Dedos callosos. Mano de trapeador, como él había dicho. Pero dedos que un día sabían exactamente dónde apoyarse en cada cuerda sin siquiera tener que pensar. 15 años. Seguiría estando ahí. Renata levantó el violín despacio. Aún no tocaba, solo lo posicionó, la barbilla en la mentonera, el codo en el ángulo correcto. Todo volvía como músculo, no como memoria. El cuerpo recordaba antes que la cabeza. Cerró los ojos por un segundo. «Oiga, mejor no». La voz vino de costado. Era un hombre de cabello gris, traje oscuro, mirándola con esa cara de quien acaba de ver a un perro intentando abrir una puerta. El credencial en el bolsillo decía, Maestro Aníbal, música en vivo. Ese instrumento no es un juguete de evento, dijo con un tono de quien explica aritmética básica a un niño. Déjalo acá. Renata no se movió. Solo quiero unos minutos. ¿Minutos para qué? Cruzó los brazos. ¿Vos trabajás acá o viniste a hacer un show? Del otro lado del salón, Esteban observaba con el vaso en la mano y una sonrisa de quien compró entrada para ese espectáculo. Un mozo pasó corriendo y chocó con el brazo de Renata. Casi le tira el violín. Ella lo sostuvo firme, pero la bandeja que aún tenía en la otra mano se fue al suelo. Copas rompiéndose en el mármol. El ruido cortó el salón. Todos miraron. Renata se agachó para recoger los cascotes. Nadie vino a ayudarla. Un invitado la esquivó como si fuera un obstáculo en la vereda. El mozo le pidió disculpas con la boca, pero con los ojos ya estaba mirando hacia otro lado, preocupado por otra cosa. Ella juntó los pedazos de vidrio con una sola mano, el violín todavía apretado en la otra, arrodillada en el piso de mármol pulido de una mansión que no era suya, mientras la risa del fondo seguía. Nadie la veía. Era invisible allí del mismo modo que había sido invisible en cada casa que había limpiado en los últimos 15 años. Se levantó, respiró. Caminó hasta el rincón del salón donde el maestro Aníbal ordenaba el atril de partituras y pidió de nuevo, esta vez más bajo. «Por favor, solo una canción». Aníbal ni siquiera levantó la vista de la partitura. «Habla con el dueño de la casa». Esteban estaba rodeado de gente cuando Renata se acercó. El grupo se cerró como un muro antes de que ella abriera la boca. «Ella otra vez», dijo Pamela, la mujer del vestido dorado, con una sonrisa que no era sonrisa. «Esteban, creaste un monstruo». «No es un monstruo», respondió él mirando a Renata desde arriba. «Es persistente, como una cucaracha». Risa general. Renata ignoró. «Hiciste una apuesta, déjame tocar». «Hice un desafío», corrigió él levantando el dedo. «Diferencia importante. El desafío implica que la otra persona está en condiciones de cumplirlo. ¿Vos estás en condiciones? Déjame intentar y te enterás». «Mira qué atrevida», dijo Pamela girándose hacia el grupo. «Gente, la señora de la limpieza quiere presentarse en el evento de gala de Esteban. ¿Alguien compró entrada?» Más risas. Un hombre calvo al fondo volvió a aplaudir. Renata lo reconoció como el mismo que había aplaudido antes. Esteban dio un paso hacia ella. No mucho.
lo suficiente para marcar territorio. ¿Sabes cuánto vale este instrumento?, preguntó. 650.000 pesos. Lo compré en una subasta en Viena. ¿Vos estuviste en Viena? No. ¿Estuviste en Buenos Aires? Renata no respondió. ¿Saliste de donde vivís para hacer algo que no sea limpiar la mugre de otros? Su voz había perdido el tono de broma, se volvió más fría, porque este violín ha sido tocado por músicos que estudiaron toda la vida, profesores, maestros, gente que dedicó décadas para merecer tocarlo. ¿Y vos creés que 15 minutos de persistencia te dan el mismo derecho? Renata lo miró. No pedí derecho, pedí una chance. No voy a dejar que una mano de trapeador arruine un Stradivarius, dijo él, bien despacio, bien claro, para que todos escucharan. Volvé a tu puesto antes de que tenga que pedir que te saquen de acá. Ella se quedó quieta 3 segundos. Después dio la vuelta y se fue. La derrota sabía a metal en la boca. El pasillo de servicio era angosto, iluminado por una lámpara fría que parpadeaba de vez en cuando. Renata se apoyó contra la pared, todavía con el violín que se había olvidado de devolver, y se quedó mirando el suelo. Podía simplemente dejar el instrumento ahí, agarrar su abrigo en la despensa e irse. Nadie iba a extrañarlo. Probablemente ni siquiera notarían que se había ido. Era lo que siempre hacía. Desaparecía sin hacer ruido, dejaba todo ordenado y se iba. Pero algo le trababa los pies. Pasó el pulgar por la madera del violín. Despacio. El barniz estaba frío, y vino el pensamiento que no quería tener. ¿Y si ya no puedo más? 15 años sin tocar. Las manos habían cambiado, se habían vuelto más duras, más gruesas, manos que fregaban pisos, que cargaban baldes, que retorcían trapos mojados. Ya no eran las manos finas de una niña de 12 años en un escenario de Buenos Aires. Quizás Esteban tenía razón. No de la manera cruel que lo dijo, pero en el fondo quizás tenía razón. Quizás el don se había ido junto con su padre. Se quedó con ese pensamiento un rato, lo dejó posarse, apretar, doler como él quería doler. Y entonces recordó algo que don Laureano decía siempre que ella se equivocaba en un pasaje difícil y quería parar. No gritaba, no se quejaba. Agarrada el arco, le ajustaba la posición y le decía en voz baja: «El violín no olvida a quien lo amó. Solo tenés que acordarte vos primero». Renata cerró los ojos. Se puso el violín en el hombro allí mismo, en el pasillo frío, sin público, sin buena luz, sin que nadie mirara. Colocó los dedos en la cuerda. El arco se mantuvo suspendido sobre las cuerdas por un segundo. Y tocó una nota. Solo una. Imperfecta, un poco temblorosa, con 15 años de silencio pesando encima. Pero era una nota real, producida por dedos que todavía sabían dónde apoyarse. El pasillo devolvió el sonido. Abrió los ojos. No se trataba de demostrarle nada a Esteban. Nunca lo fue. Se trataba de esa primera fila, ese saco gastado, esa sonrisa que nunca volvió a ver igual. No se iba a ir. Renata volvió al salón con el violín. No corrió, no gritó, no pidió atención. Solo entró por la puerta lateral, caminó hasta el centro del espacio y se detuvo. Se quedó quieta hasta que las primeras personas la notaron. Después las otras. Después Esteban. Él estaba en medio de una conversación cuando se dio cuenta. La miró. Miró el violín y esbozó esa sonrisa de quien acaba de recibir un regalo que no esperaba. «Mirá nomás», anunció para el salón. La señora de la limpieza volvió. La música ambiente se detuvo. El maestro Aníbal bajó la batuta sin entender bien lo que estaba pasando. Unos 30, 40 pares de ojos se giraron hacia Renata. Ella no vaciló. «Vine a tocar». Esteban inclinó la cabeza. «Te fuiste, volviste, y todavía tenés el descaro de aparecer acá delante de mis invitados con mi violín en la mano. Hiciste una apuesta. La acepté.
Apuesta, repitió él como si la palabra tuviera gracia. Mi amor, eso no fue una apuesta. Fue un chiste. ¿Entendés la diferencia? Pamela soltó una risita corta por la nariz. Un chiste le parece gracioso a todos, respondió Renata. Solo te estaba haciendo gracia a vos. El salón quedó un segundo en silencio. Esteban dio un paso hacia ella, sonriendo, pero con los ojos fríos. Estás acá contratada para trabajar, no para dar tu opinión sobre mi sentido del humor. Deja el violín en el soporte y anda a buscar lo que sea que deberías estar haciendo. Después de que toque. Él abrió los brazos hacia el salón, como si pidiera testigos. Gente, mira esta situación. ¿Alguien acá cree que debería dejar que la señora de la limpieza toque un Stradivarius de 650,000 pesos en medio de mi evento? Nadie dijo nada, pero las caras lo decían todo. Mira estas manos, dijo Esteban, agarrando la muñeca de Renata de repente. Ella resistió, pero él levantó la mano de ella hacia arriba para que los invitados vieran. Mira, callosas, lastimadas, mano que carga baldes. ¿Alguien cree que esta mano tiene lugar en un instrumento como este? Renata retiró el brazo. El público murmuró. No era un murmullo de indignación, era de incomodidad mezclada con entretenimiento. Ese tipo de cosas que la gente cree que está mal pero sigue mirando. Fue Pamela quien avivó el fuego. Esteban, en realidad creo que deberías dejarla intentar, dijo con el tono más dulce que tenía. En serio, déjala tocar. Cuando se trabe delante de todos, al menos sabemos que le diste la oportunidad. Hubo gente asintiendo con la cabeza, asintiendo con Pamela, como si eso fuera bondad. Un hombre mayor, de corbata burdeos, le dijo al vecino en voz que no era tan baja como él creía. Apuesto a que ni siquiera sabe cómo sostener el arco. El vecino se rió. Alguien sacó el celular del bolsillo y empezó a filmar. Discretamente al principio, después ni tan discreto. Esteban abrió una sonrisa amplia. Le estaba gustando esto, le estaba gustando mucho. Está bien, dijo extendiéndole el arco. Tanto querés, tocá, pero cuando te pares en el medio, cuando te trabés, cuando no salga nada, agarras este arco, lo pones en el soporte, agarras tu abrigo y te vas, y no volvés a trabajar acá. Le llamamos despido con causa, incompetencia comprobada en vivo. Hizo una pausa. Delante de testigos. La mujer de vestido dorado aplaudió 2 veces, riéndose. Renata tomó el arco. 3 celulares filmaban ahora. Un muchacho joven, de unos 20 y pocos años, se levantó del sofá para tener mejor ángulo. Trataban aquello como un show, como si ella fuera una atracción cómica de la noche, no una persona. Ella posicionó el arco, respiró, y dijo, antes de tocar, mirando directamente a Esteban, mi papá era músico, profesor de violín por 30 años. Daba clases a niños pobres que nunca iban a poder pagar una escuela de música, nunca les cobró a ninguno. Él decía que la música no era de ricos, era de quienes la amaban. Usted compró un Stradivarius por 650,000 pesos. Mi papá nunca tuvo dinero para comprar ni el violín más barato de la feria. Pero él sabía que un instrumento es solo madera y cuerdas. Lo que hace la música es quien toca. El salón quedó en silencio de una manera diferente. Una señora de cabello blanco en el rincón había dejado de mirar el celular. El maestro Aníbal, allá al fondo, la estaba mirando con una expresión que ella no podía descifrar. Por 30 segundos pareció que el discurso había funcionado. Pareció que algo había cambiado en el aire. Entonces Esteban aplaudió. Despacio. Un aplauso. 2, 3. El tipo de aplauso que no es un elogio. ¡Qué bonito!, dijo. En serio, qué historia linda. Me quedé con el corazón aquí. Señaló su pecho con 2 dedos, falso como una nota de 2 pesos.
Pero la historia del papá muerto no toca el violín. Los dedos tocan el violín. Y los tuyos no tocan. Así que o empezás ahora o terminamos esta novelita y volvemos al evento. Pamela se rió fuerte, esta vez sin siquiera intentar disimular. El muchacho con el celular se acercó más. Renata levantó el arco. La primera nota salió temblorosa, no era un error. Era tensión, eran 15 años, eran 40 pares de ojos esperando que cayera. Pero Esteban no esperó ni 2 segundos. ¿Escucharon? Se giró hacia el salón. ¿Escucharon ese sonido? Un violín de 650,000 pesos siendo destruido en tiempo real. Risa. Alta, colectiva, sin ceremonias. «Pará», dijo dando un paso adelante. «Ya está. Pará antes de que lo arruines más». «No terminé». Sí que terminaste». Él tomó el violín de sus manos con una seguridad que dejaba claro que no era un pedido. Mano de trapeador no sirve para un Stradivarius. Lo dije antes, lo repito ahora. Esto acá no es lugar para vos. Se dio la vuelta y le entregó el violín al maestro Aníbal como si el asunto estuviera cerrado. El público se dispersó, las conversaciones volvieron, la música ambiente volvió. En menos de 2 minutos era como si ella nunca hubiera entrado al salón. Renata se quedó quieta en medio del espacio un momento, sin violín en las manos, sin aliado cerca, sin nadie mirando, porque nadie encontraba interesante mirar ya. Sola en medio de una fiesta llena. Y fue ese silencio el que dolió más que cualquier cosa que él había dicho. El baño de servicio estaba al final del pasillo, detrás de la cocina, lejos del ruido de la fiesta. Renata entró, cerró la puerta, giró el cerrojo. Se quedó frente al espejo un rato sin mirarse realmente. Miraba el lavabo, el azulejo, el jabón barato que la empresa de limpieza dejaba en los baños de empleados. El mismo jabón que usaba en cada casa que limpiaba. Conocía el olor de memoria. Abrió la canilla. Se lavó las manos despacio, como si estuviera lavando algo que no era mugre. Mano de trapeador. Giró las palmas hacia arriba y las miró. Esteban no había inventado nada. Las marcas estaban ahí. La piel gruesa en la base de los dedos, el callo en el índice derecho, la cicatriz pequeña en la muñeca izquierda de cuando se había cortado con un cascote de vidrio en una cocina, años atrás. Manos que contaban una historia que ella nunca había elegido contar. Agarró el abrigo que estaba doblado sobre el inodoro, lo puso en el brazo. Se quedó así, abrigo en el brazo, bolso al hombro, lista para irse. Solo que los pies no se movieron. Se quedó mirando la puerta cerrada 1 minuto entero. Del otro lado, la fiesta seguía. Podía oír el murmullo distante, el sonido de copas, una carcajada que podía ser de cualquiera. La vida de Esteban continuando perfectamente bien, sin ninguna consecuencia. Y entonces, la mano fue sin que ella la mandara. Fue hasta el bolsillo interno del bolso. Un bolsillo que casi nunca abría. Y sacó una foto pequeña, doblada por la mitad, con el doblez ya gastado de tanto abrir y cerrar a lo largo de los años. No cargaba muchas cosas, pero esa foto la acompañaba desde los 12 años. Don Laureano el día del recital en Buenos Aires, saco de casamiento y entierro, primera fila, sonriendo como ella nunca volvió a ver sonreír a nadie. Se quedó mirando la foto un rato. No fue un giro dramático. No hubo música creciendo de fondo, no hubo una lágrima rodando por su mejilla. Solo tuvo esa sensación quieta y pesada de alguien que se da cuenta de que, si se va ahora, va a cargar con esto el resto de su vida. No la humillación de Esteban, no la risa de Pamela, sino la primera nota temblorosa que había sacado del violín allí en el salón, porque ella la había escuchado. En medio de todo, en medio de la tensión y el miedo y los celulares filmando, ella la había escuchado. La nota estaba ahí, imperfecta sí, tímida sí, pero estaba ahí. El sonido había salido.
El violín había respondido. El violín no olvida a quien lo amó. Dobló la foto de nuevo, la guardó en el bolsillo y colgó el abrigo en el gancho detrás de la puerta. No se iba a ir. Volvió por el pasillo de servicio, esta vez despacio, sin un destino claro todavía. Pasó por la cocina, por la despensa, por el depósito de material de limpieza. Conocía cada metro de ese pasillo porque era ella quien lo limpiaba. Fue entonces cuando lo escuchó. Venía de una salita lateral, una especie de sala de apoyo donde el personal de la música guardaba estuches y equipos. La puerta estaba entreabierta, y de adentro venía un sonido de violín. Alguien tocando una escala simple, afinando. Se detuvo. Espió por la rendija de la puerta. El maestro Aníbal estaba solo, sentado en una silla de plástico, el violín en el regazo. No estaba tocando realmente, solo ajustando las cuerdas con esa atención concentrada de quien hace eso hace 50 años. En la mesada a su lado, una carpeta abierta con documentos, fotos, partituras antiguas. Renata iba a seguir caminando, pero una de las fotos en la carpeta llamó su atención de una manera que le revolvió el estómago. Era una foto en blanco y negro, desgastada, un grupo de músicos frente a un teatro, y en la esquina izquierda, de traje oscuro, sonriendo a la cámara con un violín en la mano. Lo reconoció antes de estar segura. Lo reconoció de la forma en que uno reconoce algo que quedó en la memoria antes de convertirse en recuerdo. Era don Laureano, más joven, pero era él. Empujó la puerta. «Disculpe, ¿usted conocía a Laureano Alves?» Aníbal levantó la vista. Se quedó mirándola 2 segundos, la cabeza ladeándose ligeramente. «Lo conocí», dijo despacio. «Era el mejor profesor que vi en mi vida». «¿Por qué pregunta?» «Porque era mi papá». Aníbal se quedó quieto un momento, el violín todavía en el regazo, los ojos fijos en ella como si estuviera tratando de encontrar algo en el rostro de Renata que confirmara lo que había dicho. «Hija de Laureano», repitió en voz baja. No era una pregunta, era él procesando. Se levantó de la silla despacio, con ese cuidado de quien tiene años encima, y se puso frente a ella. Era un hombre alto, de hombros anchos que el tiempo había curvado un poco. Tendría unos 70 años, quizás más. Ojos oscuros, serios, pero con algo cálido adentro. «Yo fui alumno de tu papá», dijo. «No por mucho tiempo, pero suficiente. Él me enseñó más en 6 meses que lo que yo aprendí en 2 años de conservatorio». Hizo una pausa. «¿Cómo está?» Renata no necesitó responder. Su expresión respondió. Aníbal cerró los ojos un segundo. «¿Cuándo?» «Tenía 12 años». Asintió despacio, la mandíbula firme. Supe que se había enfermado. Intenté contactarlo, pero la vida siguió. Abrió los ojos y la miró con una franqueza directa. «¿Vos tocás?» «Tocaba. Dejé cuando él murió». «¿Por qué dejaste?» «Porque ya no había forma de seguir». Aníbal se quedó mirándola. Después miró el violín que tenía entre sus propias manos. Después la miró de nuevo a ella. «Y vi lo que pasó allá en el salón», dijo. «Vi todo». Una pausa. «Pero también escuché la nota que sacaste antes de que él te quitara el violín». Renata no dijo nada. Era una sola nota, temblorosa, llena de miedo. Hizo una pausa calculada. Y aún así era hermosa. Ella sintió algo apretarse en el pecho. «¿Qué quieres hacer?», preguntó él. «Quiero tocar», respondió ella. «Como se debe. Hasta el final». Aníbal metió el violín en el estuche, cerró el cierre, y se levantó con una determinación que parecía 20 años más joven que el resto de él. «Entonces vamos a hacerlo», dijo. «Pero a nuestra manera». Fue hasta la carpeta abierta en la mesada y empezó a hojear las hojas con esa prisa calmada de quien sabe exactamente lo que busca.
Sacó un sobre marrón, viejo, con los bordes amarillentos. «Guardo esto hace años», dijo abriendo el sobre con cuidado. «Nunca supe bien por qué. Quizás era para esto». Sacó un recorte de periódico. Página cultural. Fotografía en blanco y negro. Titular arriba. Renata lo tomó y leyó. «Prodigio de 12 años. Representa a la provincia en el Concurso Nacional de Música Clásica». Renata Alves sorprende al jurado con una interpretación poco común para su edad. La foto era de ella, cuando tenía 12 años, en el escenario, con vestido blanco, el violín en la barbilla y los ojos cerrados. No pudo hablar por un momento. «Tu papá me mandó este recorte por carta», dijo Aníbal. Escribió abajo: «Esta es mi obra más grande». Dejó que la frase flotara. Había más cosas en este sobre. Sacó otra hoja. Era una evaluación técnica formal, con sello de una escuela de música de Buenos Aires. Renata leyó el nombre del evaluador, un nombre que ella no conocía, pero que Aníbal claramente conocía. Ese hombre era uno de los mayores especialistas en talentos musicales de Argentina en los años 90, explicó Aníbal. Tu papá le mandó una grabación tuya, sin avisarte, solo para tener una opinión externa. La evaluación dice que tenías potencial de nivel internacional. Renata sintió la rabia llegar despacio, mezclada con algo que no sabía nombrar. Era rabia, era nostalgia, eran los 15 años de silencio pesando de manera diferente ahora. Ya no era el peso de quien perdió, era el peso de quien fue impedida. Él nunca me contó nada de esto, dijo. Probablemente no quería presionarte. Así era Laureano. Cerró los ojos, respiró. Cuando los abrió, había algo diferente en su expresión. El miedo no se había ido, pero la rabia había llegado para quedarse a su lado. «Necesito tocar esta noche», dijo. «De verdad». «Lo sé», respondió Aníbal. «Dame el violín», pidió. Aníbal abrió el estuche sin dudar y se lo entregó. Esta vez sin ceremonias, sin instrucciones, sin advertencias. Solo lo entregó. Renata lo posicionó, codo, barbilla, dedos en las cuerdas, y tocó. No una nota, una frase entera, larga, limpia, con una o dos imperfecciones que eran normales después de 15 años, pero con una musicalidad que no se aprende, que o nace o no nace. Aníbal se quedó en silencio hasta que ella terminó. «Está ahí», dijo simplemente. Nunca se fue. Ella bajó el instrumento. Las manos temblaban un poco, no de miedo, de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Necesitas unos minutos más para calentar los dedos», dijo Aníbal, ya girándose hacia la puerta. «Voy a hablar con el doctor Enrique, el dueño de la casa. Él me contrató, me debe un favor. Voy a pedir espacio en la programación. Esteban no va a dejar». «Esteban es un invitado», respondió Aníbal sin darse vuelta. «El doctor Enrique es el dueño, diferencia importante». «¡Salió!». Renata se quedó sola en la salita, el violín en las manos, y empezó a tocar de nuevo, despacio al principio, calentando. Los dedos fueron encontrando los lugares que sabían de memoria. El cuerpo fue volviendo a una postura que había abandonado pero nunca olvidado. 5 minutos, 10. Cuando Aníbal volvió, había una liviandad diferente en su rostro. «Está hecho», dijo. «El doctor Enrique abrió espacio después de la próxima pieza. Tenés unos 15 minutos». Renata asintió. «¿Qué toco? ¿Qué sabes de memoria?» Ella no necesitó pensar. «Bach, partita número 2. Mi papá me la enseñó cuando tenía 10 años. Nunca olvidé una sola nota». Aníbal sonrió por primera vez desde que se habían encontrado. «Perfecto. Es una de las piezas más difíciles del repertorio para violín solo. Si tocas eso...». «Sé lo que pasa si toco eso», asintió. «Entonces estamos listos». Faltaban 5 minutos cuando la puerta de la salita se abrió sin que llamaran. Era Pamela.
Se quedó en la entrada, mirando primero a Renata, después el violín en sus manos, después a Aníbal. Tardó un segundo en unir las piezas. «¿Qué está pasando acá?», preguntó, con la voz ya en ese tono de quien va a ir a contarle a alguien. Aníbal se colocó ligeramente entre ella y Renata. «Nada que sea asunto tuyo, mi querida. Esteban va a querer saber esto. Esteban lo sabrá en el momento justo», dijo él, con una calma que era casi amenazante. Pamela se quedó quieta 2 segundos evaluando. Después dio media vuelta y se fue, pasos rápidos en el pasillo. Aníbal se giró hacia Renata. «Va a hablar. Lo sé. Eso cambia el tiempo que tenemos». Renata levantó el violín, lo posicionó por última vez y miró hacia la puerta. «Entonces, ¿es ahora o nunca?». Aníbal cerró la puerta de la salita y giró el cerrojo. «¿Cuánto tiempo necesitas?», preguntó. «Ya estoy lista». «No es eso lo que pregunté». Renata respiró. 2 minutos más, solo para calentar la mano izquierda». Él asintió y se quedó vigilando cerca de la puerta mientras ella tocaba en voz baja, casi sin sonido, los pasajes más difíciles de la partita. Los dedos fueron soltando el nerviosismo de a poco. La mano izquierda fue entrando en calor, la postura fue volviendo. Aníbal dijo sin darse vuelta: «El doctor Enrique es un hombre justo. Cuando le expliqué quién eras, quién era tu papá, no dudó. Dijo que la programación era de él y no de Esteban. Esteban es el invitado más importante de la noche. Era», corrigió Aníbal, «antes de que le contara al doctor Enrique que humilló a una empleada del evento delante de 40 personas mientras alguien filmaba». Renata dejó de tocar. «¿Le contó eso? El doctor Enrique tiene empresa, tiene nombre. No quiere aparecer en un video de internet asociado a ese tipo de cosas». Una pausa. «Estaba furioso, por cierto, no con vos». Ella procesó eso. «¿Y el espacio en la programación?». «Confirmado. Después de la próxima pieza, el doctor Enrique va al micrófono y anuncia una sorpresa especial. Sin dar nombre, sin dar detalles. Entras cuando él te haga señas». «¿Y el violín?». Aníbal se giró hacia ella con una expresión que era casi divertida. «El doctor Enrique dijo que el Stradivarius es una pieza de decoración y que cualquier músico invitado por el maestro responsable de la noche tiene autorización para tocarlo». Cruzó los brazos. «Yo soy el maestro responsable de la noche». Renata se quedó mirándolo un segundo. «¿Por qué está haciendo esto?». Él pensó antes de responder. «Porque pasé toda mi vida debiéndole a tu papá un favor que nunca pude pagar». Descruzó los brazos. «Hoy lo pago». Ella no dijo nada. No había nada que decir. Del lado de afuera, la música volvió. La siguiente pieza había comenzado. Tenían pocos minutos. Aníbal abrió la puerta un palmo y espió el pasillo. «Libre». Salieron. Llegaron hasta la entrada lateral del salón sin encontrarse con nadie. Aníbal iba adelante, ella atrás, el violín apretado en el brazo. Por la rendija de la puerta se veía el salón entero. Los invitados sentados, el cuarteto tocando al fondo, el doctor Enrique de pie cerca de la chimenea conversando con 2 hombres. Y Esteban en el centro de su grupo de siempre, de espaldas a la puerta, gesticulando mientras hablaba. Renata se quedó observando un momento. Él no sabía. Todavía se reía, todavía estaba en control, todavía era el dueño de la noche. De acá a un rato ya no iba a serlo. Fue cuando el celular de Aníbal vibró. Él miró la pantalla. Su expresión cambió. «¿Qué?», preguntó Renata en voz baja. «El doctor Enrique». Le giró el celular para que viera el mensaje. «Esteban se enteró de algo. Está pidiendo terminar el evento más temprano. Venía a hablar conmigo ahora». Renata cerró los ojos medio segundo. Pamela. Había sido más rápida de lo que imaginaban. «Se va todo al diablo», dijo. «Todavía no».
Aníbal ya estaba escribiendo la respuesta. El doctor Enrique no va a terminar nada sin hablar conmigo primero. Él me contrató. El contrato prevé presentación completa hasta la medianoche, y es hombre de palabra. Pero si Esteban presiona, Renata. Él dijo su nombre por primera vez, firme y directo. El doctor Enrique tiene 62 años, construyó su empresa desde cero y no deja que nadie lo presione dentro de su propia casa. Eso lo sé porque trabajé para él 3 veces. Guardó el celular. Confía en mí. 30 segundos de silencio. El celular vibró de nuevo. Aníbal lo leyó. Esbozó una media sonrisa. Él va al micrófono ahora, dijo, empujando la puerta del salón ligeramente. Entrás cuando yo te haga señas. Del lado de adentro, el cuarteto se detuvo. El doctor Enrique caminó hasta el centro del salón con un micrófono en la mano. Esteban giró la cabeza, sin entender. Señoras y señores, antes de continuar la noche, la voz del doctor Enrique era grave, pausada, con el peso de quien está acostumbrado a que lo escuchen. Quisiera presentarles una sorpresa que el maestro Aníbal preparó especialmente para ustedes. Esteban dio un paso hacia el doctor Enrique, abrió la boca. Aníbal entró al salón, caminó hasta el centro sin mirar a nadie e hizo la seña. Renata empujó la puerta, entró. Esteban se movió antes que nadie, dio 2 pasos al frente y se interpuso en el camino de Renata con una naturalidad de quien está acostumbrado a que el mundo se detenga cuando él se mueve. Doctor Enrique, dijo, con la sonrisa aún en el rostro, pero la voz cargada. Con todo respeto, ¿qué es esto? Es una presentación musical, Esteban. Esta mujer es empleada del evento. Abrió los brazos hacia el salón, llamando testigos otra vez, como ya había hecho antes. La contrataron para limpiar, no para presentarse, y ya intentó tocar hoy, no pudo, y yo educadamente le pedí que parara. Educadamente, repitió Aníbal en voz baja, del lado de Renata. Esteban lo escuchó, giró. ¿El maestro tiene algo que decir? Tengo, respondió Aníbal, sin elevar el tono. Pero después, deja que la muchacha toque primero. No voy a dejar. La voz de Esteban subió una nota. No mucho. Solo lo suficiente para mostrar que el control le estaba costando algo de esfuerzo ahora. Esto es un evento privado, en un espacio privado, con un instrumento que es mío, y tengo todo el derecho de... El instrumento está en mi poder, autorizado por el dueño de la casa, interrumpió Aníbal. Usted es un invitado. Los invitados no tienen poder sobre nada acá. El salón quedó en silencio. Esteban miró al doctor Enrique. El doctor Enrique no desvió la mirada, no lo ayudó, no retrocedió. Se quedó exactamente donde estaba, con el micrófono en la mano, esperando. Está bien, dijo Esteban, retrocediendo un paso, recomponiendo la sonrisa. Esa sonrisa. Está bien, vamos a ver. Se giró hacia el salón y abrió los brazos como quien acepta una apuesta. Después de todo, yo mismo hice el desafío, ¿no? Si ella toca, me caso con ella. Palabras mías. Todos acá lo escucharon. Pausa calculada. Pero todos sabemos que no va a llegar a eso. Algunas personas se rieron. Todavía había gente de su lado. Pamela, en el rincón, cruzó los brazos con una sonrisa satisfecha. «Podés tocar», dijo con la generosidad falsa de quien concede un favor. «Tengo muchas ganas de ver esto». Volvió a su lugar, agarró el vaso de whisky que estaba en la mesita lateral y esperó, cómodo, seguro, con la postura de un hombre que nunca perdió nada en su vida y no espera empezar ahora. Renata levantó el violín. El salón estaba completamente en silencio. Posicionó el arco, respiró una vez, hondo y despacio, cerró los ojos medio segundo, no de miedo, de concentración, y comenzó. Bach, partita número 2, Ciacona. La primera frase salió limpia, precisa, con un peso emocional que no se ensaya. Salió del músculo,
de la memoria, de algún lugar más profundo que los 15 años de silencio no habían logrado alcanzar. 3 segundos. Una mujer de mediana edad en la segunda fila se enderezó en la silla. 5 segundos. El hombre de corbata burdeos dejó de mirar el celular. 8 segundos. Esteban todavía estaba con los brazos cruzados, pero la comisura de los labios había dejado de sonreír. Renata tocaba. Los dedos callosos se movían con una precisión que no tenía nada de amateur. La Ciacona es una de las piezas más exigentes del repertorio para violín solo. 20 minutos de música escritos para exponer cada limitación de quien toca. No hay forma de fingir, no hay forma de esconderse, o sabés o no sabés. Ella sabía. Esteban descruzó los brazos. Fue entonces que Aníbal caminó despacio hasta el centro del salón, la carpeta en la mano, y habló en un volumen que todos escuchaban pero que no rompía la música. Mientras escuchan, dijo, me gustaría mostrarles algo. Sacó el recorte del periódico del sobre y se lo entregó al hombre más cercano. Él lo miró, lo pasó al de al lado. Renata Alves, anunció Aníbal, 12 años, concurso nacional de música clásica, primer puesto provincial, evaluada por especialistas como talento de nivel internacional. Esteban dio un paso adelante. Eso no prueba. Todavía no terminé, dijo Aníbal sin mirarlo. Sacó la evaluación técnica. Se la entregó al doctor Enrique, quien la leyó en silencio y después levantó la vista hacia Renata con una expresión completamente diferente a la que tenía al comienzo de la noche. Este documento es de uno de los mayores evaluadores de talentos musicales de Argentina, continuó Aníbal, emitido cuando ella tenía 12 años. Luego de analizar una grabación enviada por su padre, el profesor Laureano Alves, que dedicó 30 años a enseñar música a quienes no podían pagarla. Esteban abrió la boca. «Mano de trapeador», dijo Aníbal, despacio, claro, sin rabia. «Fue lo que usted llamó». Esas manos tocaron antes de saber escribir su nombre. Esas manos fueron evaluadas como excepcionales por quienes saben, y esas manos están tocando ahora. El salón fue cambiando despacio, no de golpe, pero fue cambiando. La mujer de mediana edad en la segunda fila tenía los ojos vidriosos. El hombre de corbata burdeos estaba de pie, sin darse cuenta de que se había levantado. 3 personas que antes se reían, ahora miraban en silencio absoluto. Esteban miró a Pamela. Ella ya no tenía la sonrisa satisfecha. Miró al salón. El salón ya no estaba de su lado. Y Renata seguía tocando. La Ciacona tiene un pasaje en el medio que cambia de menor a mayor. Es un giro que ocurre de repente, como luz entrando por una rendija. Quien conoce la pieza sabe que ese momento es el corazón de todo. Cuando Renata llegó a ese pasaje, alguien en la tercera fila soltó un sonido involuntario. No era un aplauso, no era una palabra, era el tipo de reacción que el cuerpo tiene cuando es sorprendido por algo hermoso. La señora de cabello blanco, que había dejado de mirar el celular en el bloque anterior, tenía la mano en la boca ahora. El muchacho joven que había filmado la humillación todavía tenía el celular levantado, pero esta vez no era para burlarse. Estaba filmando de manera diferente, en silencio, con cuidado. Pamela descruzó los brazos, no porque quisiera. Su cuerpo los descruzó solo. El hombre calvo que había aplaudido los chistes de Esteban estaba sentado en una silla, con los codos en las rodillas y la cabeza inclinada hacia adelante, escuchando con una atención que probablemente no usaba hacía años. El murmullo comenzó en el borde del salón y fue llegando al centro en oleadas. No era el murmullo de antes, de burla, de entretenimiento fácil. Era otro tipo. Era el sonido de gente dándose cuenta de algo al mismo tiempo. Uno de los hombres que había estado todo el tiempo del lado de Esteban se giró hacia él y dijo, en voz baja, sin poder contenerse,
Che, es increíble. Esteban no respondió. El doctor Enrique entregó los documentos al hombre de al lado y caminó despacio hasta quedar más cerca de la música. Se quedó de pie, con los brazos relajados, escuchando. Su expresión era la de alguien que reconoce cuando está ante algo real. Renata estaba llegando a la parte final de la Siacona, los pasajes más exigentes, los que separan a quien estudia de quien siente. Ella sintió. Los dedos volaban sobre las cuerdas con una precisión que no era mecánica. Era memoria de amor. Era don Laureano en la primera fila, saco de casamiento y entierro, ojos llenos de lágrimas. Era el cuartito del fondo de la escuela municipal, con olor a café y resina. Era todo lo que había guardado dentro de una caja en el fondo del armario durante 15 años. Todo eso saliendo ahora por la madera de un violín de 650,000 pesos en una mansión que no era suya. Esteban dio un paso atrás, después otro. Estaba retrocediendo sin darse cuenta, como si la música estuviera ocupando el espacio que era suyo. La mujer de vestido dorado, Pamela, giró el rostro hacia un lado. No podía mirarlo. Renata terminó. La última nota quedó flotando en el aire por un segundo que pareció más largo de lo que fue. Después vino el silencio. 2 segundos de silencio total, que es el mayor elogio que un público puede dar. Y entonces el hombre de corbata Burdeos aplaudió. Un aplauso, 2, y se levantó. La mujer de mediana edad se levantó con él. Después la señora de cabello blanco, después el hombre calvo, que esta vez aplaudía de verdad. En 15 segundos, la mitad del salón estaba de pie. Esteban no aplaudió. Se quedó quieto, el vaso de whisky en la mano, con la cara de quien calculó mal algo muy importante. El doctor Enrique caminó hasta Renata e inclinó la cabeza levemente. Fue extraordinario. Ella bajó el violín. Las manos todavía temblaban un poco. El pecho subía y bajaba. Fue entonces cuando Esteban se movió. Caminó hacia el centro del salón con esa confianza que era un reflejo condicionado. La sonrisa había vuelto, diferente ahora, más tensa, pero todavía ahí. ¡Qué presentación!, dijo hacia el micrófono que el doctor Enrique aún sostenía. Tomó el micrófono con una naturalidad que no era consentida. «¿En serio? Impresionante. La muchacha tiene talento. Lo reconozco». Pausa. «Pero seamos honestos, ¿no? Esto fue un número ensayado. Ella vino preparada para esto. Esa historia de la señora de la limpieza que no toca hace 15 años fue un guión». Se giró hacia el salón. ¿Alguien realmente cree que alguien deja de tocar por 15 años y vuelve así, de la nada, en una fiesta? Algunos rostros vacilaron. La duda es una herramienta poderosa. «Aníbal», se giró hacia el maestro, «vos combinaste esto con ella antes, ¿no? La conocías. Vinieron los dos preparados para avergonzarme delante de mis amigos. Eso es lo que es». Aníbal abrió la boca, pero fue otra voz la que respondió. Era el muchacho joven, el mismo que había filmado todo. Tenía el celular levantado de nuevo. «Yo tengo el video de usted sacándole el violín de las manos hace un rato», dijo, con una calma que no combinaba con su edad. «Tengo el video de usted llamándole mano de trapeador a sus manos. Y tengo el video de ahora, los 3. Hizo una pausa. «Ya los subí a mi canal. Tiene 200 reproducciones. Hace unos 3 minutos que lo publiqué». El salón se quedó helado. Esteban se giró hacia él. «No tenías autorización para filmar». «El evento es en un área que no es restringida y usted es una figura pública», respondió el muchacho. «Consulté antes de publicar. Estoy en regla». El doctor Enrique extendió la mano despacio. «Esteban». El micrófono. Esteban miró la mano extendida. Miró al salón, miró a Renata. Ella no tenía expresión de victoria, no tenía sonrisa, no tenía triunfo. Solo estaba de pie, con el violín en la mano, respirando.
Él dejó el micrófono en la mano del doctor Enrique. «Creo que es mejor que te vayas», dijo el doctor Enrique en voz baja, solo para él. No fue una pregunta. Esteban se quedó quieto 3 segundos que parecieron mucho más. Después agarró el saco de la silla, no miró a nadie y caminó solo hacia la salida. La puerta se cerró detrás de él sin hacer ruido. Nadie lo llamó, nadie lo siguió. Pamela miró al grupo que la rodeaba, que ya se había dispersado, y se quedó sola al lado de la mesa de bebidas, sin saber bien qué hacer con su propio cuerpo. Renata miró el violín en sus manos, pasó el pulgar por la madera una vez, despacio, y respiró. El doctor Enrique devolvió el violín al soporte en la pared con las 2 manos, con cuidado, con el respeto de quien entiende lo que ese objeto acababa de hacer. El salón había vuelto a funcionar. Las conversaciones habían vuelto, los mozos habían vuelto, la música ambiente había vuelto. La fiesta continuaba como si nada hubiera pasado, como siguen las fiestas, porque la vida de los demás no se detiene. Pero algo había cambiado en el aire. Era difícil de nombrar. Era como cuando la temperatura baja unos grados y no sabes decir el momento exacto, solo sabes que se puso diferente. Aníbal se acercó a Renata sin apuro. «Tu papá estaría orgulloso», dijo simplemente. Ella no respondió, no porque no quisiera, porque si abría la boca en ese momento, no sabía lo que iba a salir. Asintió con la cabeza una vez, despacio. Él entendió. Le dio una palmadita suave en el hombro y se fue a atender a los músicos del cuarteto que esperaban instrucciones del otro lado del salón. Renata se quedó unos minutos más. Sin razón alguna, solo se quedó. Miró el violín en el soporte, miró la araña encendida, miró por las ventanas altas hacia la noche afuera. Después agarró su abrigo, se lo puso con calma y salió por la puerta lateral. Esta vez sin correr. 3 semanas después, el video tenía casi 2 millones de reproducciones. Renata lo supo porque el muchacho, cuyo nombre era Tomás, le había mandado un mensaje por Instagram con el enlace. El título que había puesto era corto: «Señora de limpieza humillada, en fiesta de millonario toca violín y deja a todos en silencio». Simple así, y había explotado. Esteban pasó la primera semana tratando de controlar el daño. Dio un comunicado. Después lo borró. Desactivó los comentarios en las redes sociales, lo que empeoró todo. Un columnista de negocios publicó un texto sobre el episodio. 2 socios de una de sus empresas pidieron una reunión. Renata se enteró de todo esto por terceros, porque no estaba siguiendo el tema. Ella estaba ocupada con otra cosa. Aníbal había llamado 4 días después de la fiesta. Le contó que había hablado con un amigo que dirigía una orquesta joven en Córdoba. El amigo quería conversar. No era promesa de nada, era solo una conversación. La conversación duró 2 horas. Salió de ahí con una invitación para participar en un proceso de selección. No era garantía, no era un trabajo, era una oportunidad. Del tipo que no habría aceptado 6 meses atrás. Del tipo que habría agradecido, sonreído y dejado pasar con alguna excusa. Aceptó sin dudar. Llamó a la empresa de limpieza esa misma tarde. La supervisora se sorprendió. Intentó convencerla de que se quedara. Renata fue amable, fue agradecida y colgó. Agarró la caja del fondo del armario. La abrió. El violín de su padre estaba ahí, envuelto en el trapo viejo, exactamente como lo había dejado. Lo sacó con las 2 manos, lo desenvolvió despacio y se quedó mirándolo un largo rato. Después se fue a tocar. El mercado municipal cerca de su casa funcionaba todos los viernes a la mañana. Renata tenía la costumbre de pasar ahí para comprar fruta antes del trabajo, hábito de años que todavía no había cambiado. Un viernes, 2 semanas después de aceptar el proceso de selección, estaba eligiendo naranjas cuando escuchó. Una nena, tendría unos 11, 12 años,
tocaba el violín en un rinconcito cerca de la entrada. Estuche abierto en el piso, algunas monedas adentro. Tocaba con la postura incorrecta, codo demasiado bajo, pero con una concentración que hacía que la pose no importara demasiado. Un hombre se detuvo a mirar y dijo en voz alta a su esposa: «Gente, hace ruido acá, voy a hablar con el guardia». La nena dejó de tocar, bajó el instrumento, miró al suelo. Renata dejó la bolsa de naranjas en el suelo, caminó hasta la nena y se agachó a su altura. «Codo más alto», le dijo en voz baja. «Así, levántalo». «Eso». La nena la miró sin entender. «Seguí tocando», dijo Renata. «No pares por nadie». La nena levantó el codo, reposicionó el arco y empezó de nuevo. El sonido mejoró, solo un poco, pero mejoró. Renata se quedó a su lado hasta que la música terminó. Después dejó un billete en el estuche, agarró la bolsa de naranjas y se fue. No miró atrás. No hacía falta. Esta historia no se me sale de la cabeza. Me quedo pensando, ¿qué habría pasado si Renata se hubiera ido en ese baño? Si hubiera agarrado su abrigo, salido por la puerta de servicio y dejado ese violín atrás una vez más. Pero no se fue. Y eso me dice algo que todavía estoy procesando, que hay algo dentro de uno que no muere, por más que la vida pese, por más que alguien te mire desde arriba y decida que no tenés valor. El talento, la historia, la memoria de quien te amó de verdad, eso no se queda guardado para siempre en una caja en el fondo del armario. En el momento justo, con las manos adecuadas, vuelve. Vi que eso pasó, y eso me hace creer que hay muchas Renatas por ahí. Alguien que se detuvo en el camino porque la vida no le dio opción. Alguien que guarda algo precioso envuelto en un trapo viejo esperando el momento. Si vos sos esa persona, el momento puede ser ahora. Si esta historia te emocionó de alguna manera, si sentiste algo acá adentro mientras la veías, deja tu like ahora. Es la forma más simple de decirme que este tipo de historias vale la pena seguir contándolas. Contame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. En serio, leo todos. Y me tomo el tiempo de responder con cariño a quien se toma un ratito para comentar. Y si crees en el poder de historias así, suscríbete para no perderte las próximas. El canal recién está empezando y cada nueva suscripción es lo que me da el ánimo y la certeza para seguir esta aventura. Cuento mucho con tu ayuda. No te vayas todavía. Elegí una de las 2 historias que dejé en pantalla para que veas a continuación. Te encuentro en el próximo video.